¿Qué tal, amigas y amigos de la red de medios comunitarios de Corape? En esta mañana conversaremos con Guillén Long. Él es investigador y académico. Señor Long, ¿cómo está? Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Conversemos un poco sobre la coyuntura nacional. Está marcada en este caso por algunos temas como la consulta popular. La población dijo sí en 9 preguntas relacionadas a medidas de seguridad y dijo no a las preguntas de arbitraje internacional y trabajo por horas. ¿Cómo ve esta votación, sobre todo la relacionada al no? Bueno, yo creo que es una votación muy importante. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ha dado señales de madurez política, ha sabido discriminar entre la una y la otra pregunta. Esto es importante porque muchas veces las consultas populares, los plebiscitos, los referendos, cuando hay varias preguntas, uno a veces se espera que se comporte la ciudadanía, el electorado de manera similar de una pregunta a otra. Históricamente en varios contextos, no solamente en el Ecuador sucede aquello. Muchas veces, de hecho, las consultas populares, los referéndums, a veces acaban siendo no tanto sobre la pregunta, sino incluso sobre la gestión del gobierno, en varios casos, ¿no? El famoso en Colombia, cuando hubo el referéndum sobre el proceso de paz, sobre el acuerdo de paz, muchos, digamos, se quejaron en el mundo de la política de que el pueblo ecuatoriano había votado sobre el gobierno de Juan Manuel Santos en aquel entonces, ¿no? En el 2016, y que había incluso votado en rechazo a otros temas que no tenían nada que ver con el tema de la consulta. En el caso del Ecuador vemos que realmente el hecho de discriminar entre una pregunta y otra, el electorado realmente ejerce su preferencia y eso es muy positivo, es algo muy importante. Más allá de que cada cual esté de acuerdo con una u otra pregunta, yo creo que eso es un primer resultado importante, que el pueblo supo discriminar, el electorado supo decidir sí para unas, no para otras. Eso me parece muy bien. En segundo lugar, yo creo que estas dos preguntas en donde triunfa el no sí son significativas, ¿no? Son las dos únicas preguntas donde había verdaderamente una campaña por el no. En las otras no había en realidad campaña por el no, en algunos casos había cierta ambigüedad, había un rechazo más al referéndum en su integridad y como concepto casi de que no era necesario, pero no hubo ni siquiera aplicación para recursos públicos para hacer campaña por el no. Entonces, en el caso de estas dos preguntas, yo creo que da fe, de todas formas, de la capacidad todavía que tiene la oposición y en particular la izquierda política, el correísmo, como se quiera llamarlo, para tener un impacto sobre la decisión del electorado, ¿no? Claramente en las dos preguntas en donde la Revolución Ciudadana, el correísmo, dijo no, hubo, digamos, una respuesta negativa por parte del electorado. No es evidentemente el único factor, pero es un factor importante. Entonces, esto le permite al correísmo hablar de una victoria política importante. Creo que es muy llamativo de que el gobierno no haya salido a celebrar la noche del triunfo, no se le vio el supuesto triunfo pues, del 9-2, como le llaman, de que no hayamos visto la figura del presidente Noboa celebrando. Una analista política decía, no dio la vuelta olímpica, ¿no? No apareció. Entonces, yo creo que ahí se podría hablar, a pesar de que algunas de las preguntas, digamos que las preguntas sobre seguridad era el tema que quería el gobierno. Yo no sé si en términos políticos no estamos ante un freno palpable por parte del electorado a la administración, al gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Yo creo que ahí podríamos incluso llegar a hablar de una derrota política por parte del gobierno que Señor Long, sí. Señor Long, en este caso usted ha hecho mención al tema de la campaña por estas dos preguntas, sobre todo por el no, porque sí vimos una campaña muy grande por parte de colectivos, de figuras políticas, de organizaciones. A más de esto, de la campaña y el impacto que pudo haber tenido en la población, este rechazo a estas dos preguntas también, ¿a qué cree más se debió? Porque hay quienes le atribuyen a los bajos índices de credibilidad que está teniendo ya el presidente Noboa, también a la crisis energética e inclusive también al conflicto que existe con México.
Sí, yo creo que son varios factores. Sin duda alguna, la política nacional jugó un rol importante, pero no obstante, a pesar de eso, vemos que en otras preguntas le fue muy bien al gobierno. Entonces, yo sí creo que sí es importante señalar que se discriminó entre una y otra pregunta. El tema del arbitraje internacional y del trabajo por horas, yo creo que fue mal recibido por la ciudadanía. El gobierno siempre presentó una consulta popular con fines de luchar contra la inseguridad, ¿no? Era una consulta popular que tenía como propósito principal luchar contra la inseguridad en este contexto que heredó el presidente Noboa, con las jornadas del 8 y 9 de enero, que fueron particularmente traumáticas para el Ecuador, la declaración del conflicto interno, etcétera. Entonces, el presidente Noboa nos presenta como esta necesidad de que él tiene las manos atadas. Yo no comparto este criterio, creo que no se necesitaba esta consulta, pero él presenta como esta consulta necesaria y no obstante pone dos preguntas que no tienen nada que ver. Yo creo que eso despertó la sospecha del electorado. ¿Cómo así? Si era una consulta para resolver los problemas de la inseguridad que padece Ecuador, nos mete temas económicos y además temas que, bueno, si uno empieza a escarbar un poco, uno se da cuenta de que son temas muy complejos, que necesitan un debate y que además ahí hay intereses muy claros que se pueden identificar. En el caso del arbitraje, la Constitución del 2008 en Ecuador, en su artículo 422, prohibió el arbitraje internacional inversionista-Estado. Bueno, abre la posibilidad de que exista en un contexto suramericano, si hay instituciones regionales que lo permitan. Se estaba pensando en aquel entonces de UNASUR, pero no más. Y luego, poco a poco, el Ecuador, cumpliendo con la Constitución, fue saliendo de estos mecanismos de arbitraje internacional, respondiendo además a una tendencia global. El mundo está saliendo de las instancias de arbitraje internacional porque son una estafa, ¿no? Los europeos ya están saliendo del tratado sobre la Carta Energética. La semana pasada acaban de iniciar el trámite de salida. Reino Unido ya salió. Tanto Trump como Biden en Estados Unidos están también paulatinamente saliendo de estos arbitrajes. Biden ha anunciado que no quiere firmar nuevos acuerdos de libre comercio con cláusulas de arbitraje. En el sur global, Indonesia, la India, Sudáfrica salieron, Brasil nunca entró, en América Latina ya había salido Ecuador, es decir, hay una tendencia global para salir de estos arbitrajes porque son abusos, ¿no? Son unas suertes son espacios donde las leyes de los países no importan, donde siempre gana la empresa y que en realidad son tratados instancias mecanismos que buscan un poco intimidar a los estados para que no hagan políticas que vayan a perjudicar a los inversionistas. Pero eso también significa no aumentar el salario mínimo, no introducir legislación, leyes, reglamentos para proteger el medio ambiente. De hecho, los europeos están saliendo porque argumentan que no pueden hacer la transición energética, ¿no? Para luchar contra el cambio climático se necesita una transición energética, es decir, abandonar energía fósil, cerrar las minas de carbón, todas estas cosas que están haciendo los europeos. Y cada vez que hacen eso, les cae un arbitraje internacional, porque hay una empresa perjudicada y en los arbitrajes internacionales pierden siempre. Entonces los europeos están saliendo. Entonces se llama mucho la atención de que y esto para hablar del arbitraje, ni siquiera estoy hablando del trabajo por horas, pero llama mucho la atención que en una consulta popular llamada para resolver los problemas, gravísimos problemas de inseguridad del Ecuador, se introduzca eso, además pocos días después de una gira del presidente Noboa en Canadá, con las principales empresas mineras de Canadá, que sabemos que le están presionando para que haya arbitraje, con los mismos vínculos que tiene también el poder, varios ecuatorianos, incluyendo el grupo Noboa, con empresas mineras en Canadá. No, era evidentemente una cosa introducida para ahí, digamos, de forma discreta, beneficiarse del sí en las otras preguntas y beneficiar algunos intereses particulares de algunas personas, incluyendo cercanas al poder. Yo creo que eso Señor generó molestia y la respuesta es un no, y me alegro, me parece muy bien, porque es saber discernir, es saber discriminar entre cuando la pregunta es mañosa, pues qué bueno que el pueblo ecuatoriano haya podido identificar que la pregunta es mañosa, me alegro muchísimo, ¿no?
Señor Long, y usted hace mención en este caso a que el arbitraje internacional representa abusos. También nos ha compartido la experiencia de otros países que están saliendo de esta medida, están ya desechando esta medida en su país. En caso de que se le hubiera dado el sí a esta pregunta sobre arbitraje internacional, ¿qué impactos hubiera ocasionado para el país? No, pues de nuevo, cualquier disputa, cualquier litigio que exista entre el Estado y una empresa, simplemente no se puede resolver en las cortes nacionales, no se puede resolver de acuerdo al derecho ecuatoriano, de acuerdo a las leyes del Ecuador. Esto es gravísimo. O sea, esto es ir en contra de todo, digamos, de la democracia, de la soberanía, de los derechos, de toda la base del sistema judicial ecuatoriano. Se resuelve en un arbitraje en el exterior y en el 70% de los casos, 68% de los casos, y hay estadísticas sobre eso, gana la empresa. Nunca gana el Estado. A veces simplemente la Corte se declara no competente o no avanza el juicio, hay en 30% de los casos más o menos, pero en el 68% de los casos gana la empresa. ¿Y qué es lo que gana? Dinero, miles de millones de dólares en compensación. Es más, hay casos incluso donde ganan por pérdida de futuro, de futuras ganancias. Es gravísimo. Hay un caso en este momento en Honduras porque de forma corrupta el gobierno de Juan Orlando Hernández entregó grandes extensiones de territorio a empresas para que puedan ser pequeños estados ahí con sus propios sistemas judiciales, su propia policía, sus propias autoridades. Llega Xiomara Castro, dice esto es un abuso, hubo corrupción, cierra estos espacios, estos territorios dados a las empresas le llevan un arbitraje, están pidiendo más o menos las 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Honduras, una barbaridad. Yo fui a ver qué es lo que hay de inversión, no hay nada, hay una torre ahí a medio construir. Dice, ¿cómo eso va a ser las 2/3 partes del PIB de Honduras? Y la respuesta es no, es pérdida de futuras ganancias posibles. Es decir, proyectábamos que sobre 50 años hubiésemos ganado tanto, por lo tanto, Estado pague. Y en algunos casos hay arbitrajes en donde ordenan que se pague por parte del Estado sobre la pérdida de futuras ganancias. ¿Por qué? Porque estas instancias de arbitraje siempre fueron corruptas, digamos, nacen de una, por eso es que el Ecuador las denunció en la Constitución del 2008, por eso es que muchos países están saliendo de ellas, fueron en su momento supuestamente para atraer inversión, cosa que no está demostrado, que nunca trajo inversión a ningún país, y fueron unos lugares donde básicamente no es que la decisión es tomada por jueces, no es que son otros sistemas judiciales de otros países, no, son lugares de arbitrajes con abogados que desconocen las leyes de los países, que vienen del mundo de la inversión, de las corporaciones, de las multinacionales, que tienen un sesgo incluso ideológico, ¿no? Favorable a las corporaciones y que siempre casi siempre, pues el 70% de los casos, emiten sentencia a favor de las empresas. Y esto es algo que hubo una moda de eso, empezando en mediados de los 90, relativamente reciente. Ecuador tenía 24 tratados bilaterales de inversión con 24 países para ir a estos arbitrajes. Los denunció, afortunadamente todos, ya no existen, ya no hay un solo tratado bilateral de inversión de los 24. Y hay, pues, gente que quiere volver a eso. Y ojo, que muchos son ecuatorianos. ¿Por qué? Porque hay muchos ecuatorianos que se disfrazan de inversionistas internacionales. Es un problema en América Latina. Muchas veces a través de la evasión fiscal, soy ecuatoriano, tengo mi plata en el exterior, tengo mi plata en Estados Unidos, vuelvo a invertir, ya no como ecuatoriano, sino como inversión extranjera, pero no me quiero someter a las leyes de la República. Entonces, pido que haya arbitraje si hay algún problema con un Estado. O sea, es un círculo redondo de estafa y de corruptela que no había que permitir. Y es muy grave porque la administración Noboa, ¿qué intereses tendrá ahí? ¿Cuáles son los intereses del grupo Noboa? La mayoría de las empresas de Noboa, por cierto, no son empresas nacionales, son empresas extranjeras. Entonces, ¿era para proteger a esas empresas en casos de litigio? No, la pregunta cabe y creo que la respuesta del Ecuador ha sido contundente y muy afortunada. Seguimos en esta entrevista con Guillén Long. Como les mencionamos, él es investigador y académico y también fue ex canciller de Ecuador. Y ya en la parte final y de forma breve, señor Long, el nivel de ausentismo fue amplio en esta jornada de consulta popular y de referéndum. Quizá esto también es un golpe, un llamado de atención para el cambio de la política que se está haciendo en Ecuador.
Sí, yo creo que era una consulta innecesaria. Muchos de los temas se los podía tratar por vía legislativa. Creo que mucha gente también le fastidió eso. Ha habido muchas elecciones en los últimos años, ¿no? Eh, Fruto de la muerte cruzada, una elección presidencial anticipada con 2 vueltas, una consulta popular el año pasado. Organizada, sí, llamada por el expresidente Lazo. Es decir, son muchas elecciones, la gente está un poco cansada, creo, de acudir a las urnas. Y la verdad es que yo creo que la gente se da cuenta que es como se ha vuelto una práctica, ¿no? El presidente recién electo, cuando todavía está en su luna de miel o en los primeros 6 meses de su gobierno, llama a una consulta popular para un poco extender el periodo de gracia, un poco extender la luna de miel en la que se encuentra. Sabemos que Noboa se quiere lanzar el próximo año en las elecciones presidenciales. Era evidente que esta consulta innecesaria era como para comprar un poco de tiempo y tener una victoria electoral más, para seguir ahí un poco navegando sobre cifras de aprobación altas. Es una estrategia política. La consulta popular es una estrategia, es una estrategia política para que Noboa pueda alargar su tiempo de darle lo que se llama oxígeno político en aras de su candidatura en febrero. Entonces yo creo que la gente también se dio cuenta de eso impactó un poco el ausentismo. Tampoco es que es una gran cifra de ausentismo, el Ecuador tiene el voto obligatorio, entonces en general es bien difícil que baje por debajo del 70%, pero ciertamente es un mayor ausentismo a lo que estamos acostumbrados y eso también creo que da fe del cansancio un poco del Ecuador, de muchas elecciones que no siempre sirven para mucho. Pero bueno, ahora está en manos del presidente Noboa, que tiene la vía libre, digamos, para hacer lo que quería hacer en el ámbito de la seguridad, dar resultados, ¿no? Dar resultados concretos para la ciudadanía que espera con ansias poder vivir con mayor normalidad en un país que está muy sacudido por la inseguridad crónica que vivimos en el Ecuador, ¿no? Señor Lom, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad para continuar hablando de estos temas de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto y muchas gracias por la entrevista. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos.